En el acompañamiento espiritual, el protagonista es el Espíritu Santo. Por eso decimos, Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Amén. Bueno, pues vamos avanzando, era como para tener ahí una idea de lo que ustedes habían vivido y las expectativas que tienen. La semana pasada el Papa Francisco respondió una pregunta, justamente le hicieron en una audiencia que tuvo con seminaristas, los seminaristas de Roma, que vienen de muchas partes del mundo, y hace esa audiencia una vez al año, es la costumbre, y entonces recogen muchas preguntas y pues las agruparon en 10 preguntas, y una de ellas era relacionada con la dirección espiritual, que ahí partimos pues del hecho que a lo mejor ustedes han escuchado el término, ¿no? Dirección espiritual, acompañamiento espiritual. Y pues a veces nosotros a todos le sacamos polémica y nos quedamos como con esos conceptos que quisiéramos como ponerlos a veces, que no se debe decir dirección espiritual, sino que debe ser acompañamiento. De todas maneras, lo uno o lo otro, al fin y al cabo, la idea es lo mismo. Sea acompañamiento, dirección. La dirección quizás ya no se usa tanto ese término porque suena muy como a quitar un poco el peso de la responsabilidad que tiene que tener el acompañado o el dirigido espiritual. Pero pues eso es lo de menos, la verdad. Si se dice dirección espiritual, pues no hay problema. Uno entiende que al fin y al cabo es un acompañamiento. Justamente el acompañamiento de la dirección espiritual puede caer en el riesgo de convertirse en un proceso donde dos personas, uno que dirige, el otro que es dirigido, uno que acompaña, el otro que es acompañado, pues terminan en una relación que no ayuda, que no hace crecer a la persona. Pues la idea es que el que es acompañado o el que es dirigido pueda crecer y madurar en su fe. Pero si solamente es un dirigido, en el sentido de que depende mucho de lo que le diga el director espiritual y no desarrolla la capacidad de poderse descubrir a sí mismo, como ustedes decían en su experiencia de acompañamiento algunas, y desde ahí, en ese conocimiento de sí mismos, pues poder uno lanzarse a tomar como decisiones en su vida y a descubrir la voluntad de Dios en su vida, pues no está ayudando, no está ayudando. Entonces, obviamente, el que acompaña o el que dirige tiene que tener muy claro eso, tiene que tener una cierta idoneidad. Pero fíjense la respuesta del Papa frente al tema de la dirección espiritual, porque ese fue el Santo Padre. Me gustaría pedirle consejo sobre la dirección espiritual de los jóvenes sacerdotes. Y dentro de lo que él responde, es lo que estoy diciendo. El problema de la dirección espiritual, hoy en día utilizamos un término menos directivo, acompañamiento espiritual, que me gusta, dice el Papa, es que la dirección espiritual o el acompañamiento espiritual es obligatorio. No, no es obligatorio. Pero si no tienes a alguien que te ayude a caminar, te caerás y harás ruido. A veces es importante estar acompañado por alguien que conozca mi vida y no es necesario que sea el confesor. Y aquí el Papa entonces viene a explicar un poco la diferencia entre el confesor y el acompañante espiritual. Son dos cosas distintas. A veces puede ser la misma persona, no es tan conveniente. Una cosa es el confesor, que obviamente dice solamente solo puede ser sacerdote, y otra cosa es el acompañante espiritual o el director espiritual, que no necesariamente tiene que ser sacerdote, que es lo segundo que viene a decir el Papa, porque él dice la dirección espiritual no es un carisma clerical, es un carisma bautismal. Los sacerdotes que hacen dirección espiritual tienen el carisma no porque sean sacerdotes, sino porque, son laicos también, porque son bautizados, es lo que dice el Papa. Entonces, él menciona ahí que inclusive sabe de algunos que son acompañados por religiosas, inclusive por laicos. Y responde, dice el Papa, respondo a tu pregunta. Te diría entonces,
tengan la certeza de que debo estar acompañado siempre, porque la persona que no está acompañada en la vida genera hongos en el alma, los hongos que luego te molestan, enfermedades, soledad sucia, tantas cosas malas. Necesito que me acompañen. Aclarar las cosas, buscar emociones, buscar las emociones espirituales, que alguien me ayude a entenderlas, qué quiere el Señor con esto, dónde está la tentación. Entonces esto lo dice el Papa, ¿no? Me parece importante entonces esta partecita resaltarla, y es aquí también como la invitación a ustedes, ya como lo decía creo que Paula, que a veces, o sea, nosotros podemos enfocarnos desde el ser acompañados, ¿no? Pero en realidad pues todo este proceso también tiene que invitarles a que ustedes de una u otra forma vean si hay un llamado a acompañar a otras personas. Es un llamado también, y un carisma incluso. Se necesita el carisma de saber acompañar. Aunque haya buena voluntad, no todo el mundo puede cantar, no todo el mundo puede interpretar un instrumento de una forma agradable. Pues una persona lo puede interpretar, pero en vez de elevar el espíritu, lo que hace es como distraer a la asamblea. Entonces, pues hay carismas, y el carisma del acompañamiento, pues requiere, en primer lugar, que se sienta el llamado del Señor, y pues que la persona en realidad tenga las características que da la gracia de Dios, y también las características humanas que hacen que una persona, digamos, que sea apta o sea idónea para hacer ese tipo, pues, el acompañamiento espiritual. Por eso es tan importante el formarse, porque a través de los procesos de formación yo puedo instruirme mejor y servir mejor. Entonces ustedes, pues ciertamente al estar acá, tienen inquietudes de, bueno, ¿cómo es eso del acompañamiento espiritual o de lo de la dirección espiritual? Porque yo quiero tener un acompañamiento. Y todas estas herramientas, pues están aplicadas para, o sea, se pueden aplicar a cada uno para que, pues uno descubra más su propia realidad. Pero al mismo tiempo, en este proceso, todo lo que ustedes están haciendo, avanzando en este curso, en estas charlas, pues tiene ojalá que sembrarle la inquietud y preguntarse si de pronto también hay un llamado a acompañar a otras personas. Entonces, pues eso tengámoslo presente. Ahora, pues la charla de hoy tiene un enfoque diciéndonos el acompañamiento psicoespiritual. Acuérdense que psico antes era con P, ahora la quitaron, pero todavía algunos la usan, psicoespiritual, que hace referencia a toda la realidad eh, de la persona en todo su contexto de su mundo interior. Y pues la parte espiritual es como integrar estas dos dimensiones de la persona, ¿no? La espiritual y la psíquica. Entonces, el acompañamiento psicoespiritual, pues no tiene nada de extraño en cuanto al título, porque es lo mismo, es el acompañamiento espiritual. Cuando uno acompaña a una persona, no la acompaña solo en su fe o en su vida interior, por supuesto, en su vida interior de seguimiento de Jesús, sino que es a la persona, en todo lo que ella es, todo lo que implica su realidad. Eh, pero pues de pronto el título como que nos hace más conscientes de esto, nos hace más conscientes de esto. Es un poco complejo porque pues el acompañamiento psicoespiritual pareciera que entonces estuviera destinado solo como a personas o que estudian psicología y que tienen un gran nivel espiritual, místico. Pero pues, o sea, si uno puede estudiar psicología, pues claro, muchísimo mejor, da muchísimas herramientas, pero aquí no estamos haciendo tanto referencia a como a lo denso de una rama de una disciplina que es muy importante y que tiene una visión del ser humano, sino estamos hablando aquí desde la persona, no estamos hablando tanto de la ciencia, que es muy valiosa y es necesario tener algunos elementos claros, pero porque si no solamente podría ser acompañamiento una persona que haya estudiado psicología y que haya estudiado teología o que haya estudiado espiritualidad, no es eso, no es eso. Sino estamos hablando de la persona en la que hay la unión e integración de estos dos aspectos o de estas dos dimensiones,
la espiritual y la psíquica. Por eso hablamos de acompañamiento psicoespiritual. Entonces, pues dicho esto, tengamos en cuenta algunas premisas. Aquí ustedes en Jorado, con la ayuda, yo creo que, no sé si en otros cursos, también en este, pues tienen más o menos claro que pues nuestra visión parte de una antropología cristiana. Nosotros no estamos partiendo de una visión ajena o extraña a cómo la iglesia ve al ser humano, desde la revelación, desde la Sagrada Escritura. Nuestra visión es una visión del ser humano, por eso decimos antropológica, pero a la vez cristiana, desde una visión de fe, en la que descubrimos en un primer momento, como dice Génesis 1:26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26. Y creo que esa es premisa en muchos temas de discusión que hay hoy en día. Seguramente ustedes también aquí lo han visto en Jurado, como a veces es difícil entrar en diálogo con alguna, sobre todo con ideologías, porque a veces reducimos a la persona al concepto que yo tengo de ser humano. Y por eso a veces, pues, encontramos choques eh, al hablar con algunas personas, porque estamos hablando lenguajes distintos. Por lo menos, o sea, hay que llegar como a un acuerdo. Bueno, ¿tú qué entiendes por ser humano? Para ti, ¿qué es el hombre? ¿Qué es la persona humana? Y entonces partimos de unas premisas desde una antropología cristiana, que es la que nosotros manejamos. En primer lugar, pues, eh, partiendo de esto, ¿no? Que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, pues nuestra premisa está en reconocer que hay una llamada divina. Dios llama al hombre, una llamada de amor. Y por lo tanto, hay una respuesta, debe haber una respuesta del ser humano. Es lo que encontramos en la Sagrada Escritura y pues en nuestra realidad, a fin de cuentas, eh, como personas de iglesia, lo que estamos haciendo es también como descubrir nuestra llamada, nuestra vocación, que parte en primer lugar a una llamada universal a la santidad, hoy que celebramos el Día de Todos los Santos. Reconocemos que hay una llamada universal a la santidad. Todo bautizado está llamado a ser santo. Y toda persona, inclusive no bautizada, pues está llamada a ser evangelizada para que descubra la verdad de Cristo y en Cristo, por el bautismo, pueda injertarse al cuerpo de Cristo que es la iglesia y descubrir la llamada de felicidad, la llamada a vivir el amor auténtico, que pues no es otra cosa sino esto, la santidad, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo presente, también la realidad, y de pronto había olvidado como traerlo aquí a colación, también es desde nuestra visión antropológica descubrimos que el hombre como imagen y semejanza de Dios es entonces un misterio. Y por eso en el acompañamiento espiritual, descubrimos nosotros que cuando se acompaña a una persona, estamos hablando de un ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto, eh, está uno frente a un misterio. Y pues sabemos que misterio, de hecho, y traemos aquí Éxodo 3:5. Dice Éxodo 3:5 que es el momento en que Moisés está allí frente a la zarza ardiendo y entonces Dios le dice, no te acerques y descálzate, porque el lugar donde estás es sagrado. Éxodo 3:5. Eso que está allí presente, esta imagen de descalzarse, porque si está en un lugar sagrado, pues se aplica obviamente en primer lugar a Dios porque Dios es quien se revela y nos revela su misterio. Y justamente misterio porque es revelación, o sea, Dios se muestra y se abre a nosotros para que podamos conocerle y amarle. Aquí venimos entonces nuevamente a lo que decimos de este primer punto de la antropología de la vocación cristiana, que son como los presupuestos, pues que Dios nos llama a ser partícipes de su amor, a ser santos, y nosotros tenemos pues la posibilidad de responder, y por eso aquí se habla de una alianza. Pero si Dios
se revela y se muestra en este deseo de comunicarse al ser humano, pues allí hay un misterio que la palabra misterio, de pronto vuelvo y aquí hago también como un repaso, porque seguramente ya se ha dicho, pero recuérdense que misterio es en el sentido de algo tan grande que es revelado, que se va descubriendo poco a poco, como, como cuando se mira el sol es tan radiante, tan luminoso, que uno no es capaz de verlo con los ojos abiertos de par en par. Uno tiene que cerrar un poquito los ojos si quiere no quedar encandelillado ante la luminosidad del sol. Entonces, a eso se refiere misterio. Es algo tan grande, tan sagrado, que me desborda. Y en su luminosidad no soy capaz de abarcarlo todo de una sola. Entonces, poco a poco voy entrando en el conocimiento y en la realidad de ese misterio. Como dice hoy San Pablo, llegará un día en que le veremos tal cual es. Y estaremos entonces viviendo la visión beatífica, en la que contemplaremos al Señor en su grandeza y seremos uno con Él y en Él. Pero el hombre participa de ese misterio porque fuimos creados a imagen y semejanza suya. Por eso, así como frente a Dios, frente al misterio, frente a lo sagrado que se nos revela, pero que al mismo tiempo, pues, nos acercamos con temor y temblor, en el buen sentido de la palabra, no con miedo de pánico, sino de miedo de algo muy grande y que me desborda y al mismo tiempo de amor, pero con temblor. Pues así tiene que ser frente a cada persona. Cada persona es única, es creada a imagen y semejanza de Dios, pero a la vez es única. Y por eso en el acompañamiento, pues yo debo ser consciente de eso. Yo no puedo generalizar nunca cuando acompaño a una persona y yo mismo no puedo yo catalogarme a mí mismo como uno más, como que todos tienen el mismo problema que yo, o como colocar etiquetas y fórmulas. O sea, este tiene este problema como un diagnóstico en medicina, eh, etiqueta este tiene un problema, un trastorno, lo que sea, una dificultad, un pecado, y la solución, entonces, pero viene el otro, no, esto es lo mismo. Pum, entonces, como etiquetando por grupos y con fórmulas ya que preestablecidas. O sea, es un gran error porque cada persona es un misterio, cada persona es única y repetible, eso lo sabemos, pero uno lo puede olvidar fácilmente, tanto en uno, creyéndose uno como uno más del montón, y también con los demás, catalogando personas, cada persona es única. Entonces, en ese sentido, pues Dios llama al hombre, el hombre responde, hay una alianza. El segundo presupuesto es que obviamente pues hay una decisión frente a esa llamada de Dios. La respuesta implica una decisión frente a Dios, en donde lo que viene de parte de Dios es un don, es el segundo presupuesto, el sentido de gratuidad. Es el regalo que Dios nos da de su amor y de su salvación, el regalo de la gracia, el regalo de la gracia. Dios que me llama porque me ama, porque me quiere prodigar su misericordia y su ternura, y me ofrece, en el caso de nuestra realidad como personas frágiles y débiles que somos, pues el don de la salvación. Tercer presupuesto, partimos, creo que ustedes ya también lo han visto, no sé si lo habían visto, que el hombre, aparte de que es imago Dei, perdóname que yo soy malo para, si tuviera diapositivas a lo mejor sería como mejor esta charla, porque como que uno viendo cositas ahí se concentra más, pero yo tengo como esa limitación y de pronto en lo visual, como carencia, de pronto puede no ser tan fácil para ustedes como ir tomando apuntes o llevar un poco la idea. Perdónenme esa limitación, esa carencia mía, yo la reconozco y bueno, aquí se las hago saber, soy consciente de eso. Entonces, perdónenme y tengan paciencia. Entonces, la tercer premisa que estamos diciendo, que aparte del hombre que es imagen de Dios, ya lo hemos hablado, Génesis 1:26, el hombre es capax Dei, o sea, el hombre es capaz de Dios. Y eso está en el Catecismo de la Iglesia Católica. Esto lo pueden profundizar más en el del numeral 27 al 49. Ahí habla todo sobre la capacidad que tiene el hombre de poder llegar a Dios, de poder acceder a Dios. A pesar de que Dios justamente es tan luminoso, tan grande, pero Él se revela
Y el hombre tiene la capacidad de llegar a Dios, de acceder a Dios, de conocer a Dios. No como uno quisiera, porque uno a veces quisiera coger como Dios como en un laboratorio, como en un microscopio y ya poder interpretarlo y saber de qué está compuesto. Son las preguntas de los niños, ¿no? Los niños, bueno, y si Dios existe, uno quisiera tener a Dios como en las manos, como en un laboratorio y ya tener resuelto el problema de quién es Dios. Pero pues es que es misterio. No porque sea algo oculto, sino es algo que se va revelando a alguien, que se va revelando. Y que yo, en mi capacidad como ser humano, mi capacidad racional, cognitiva, y mi capacidad integral como ser humano, pues puedo abrirme a lo que Dios me revela para conocerle, para amarle. La cuarta premisa es que el hombre tiene una capacidad de autotrascendencia. El hombre tiene una capacidad de autotrascendencia, o sea, hay como la posibilidad de una superación de sí mismo, ¿no? Y esa superación, pues, o sea, el hombre no se puede quedar encerrado en sí mismo. Todo esto, obviamente, se puede ampliar muchísimo, pero yo aquí doy como las generalidades porque pues, es una charla, pues, corta, ¿no? Pero pues recordemos eso, o sea, el hombre, el ser humano, tiene lo que se llama la autotrascendencia. El hombre es capaz de salir de salir de sí mismo no como evasión, sino justamente eh, como la capacidad de no quedarse encocado, encerrado, ensimismado, sino que no, tiene que abrirse. Hay una superación de sí mismo, pasar de un nivel en el que yo solo soy el que cuento, en el que me preocupo solo por mi supervivencia, por satisfacer mis necesidades primarias y básicas, para darme cuenta que no soy solo yo, que hay un tú también. Y por eso entonces esta superación de sí mismo, pues es dirigida en primer lugar hacia los demás, ¿sí? Hacia los otros. Y aquí podemos hablar un poco entonces de la filantropía, ¿no? A nivel social. Así haya personas que no sean creyentes, pues hay personas que son capaces de abrirse para descubrir el dolor, son sensibles a la necesidad de otras personas y pues dejan de ocuparse de sí mismos por un momento, por un tiempo, por un rato, por un buen rato, para ayudar a otras personas. Eso es la filantropía y pues a nivel social sabemos que lo hay, lo existe, sin necesidad de que sean personas de fe o que crean en Dios, la autotrascendencia. Pero pues el hombre, en nuestra realidad, en nuestra visión antropológica, fue creado por Dios y pues igual ese tú es muy limitado. O sea, no me puedo yo realizar plenamente y definitivamente con los demás, que también son limitados y frágiles como yo. Hay un otro con mayúscula, que es Dios, y por lo tanto esa autotrascendencia al final me lleva a Él, me lleva al, a la grandeza de la necesidad de Dios. Eh, el quinto, la quinta premisa o el quinto presupuesto es que hay unos límites, hay como una posibilidad de fallar. En el hombre está esa realidad, ¿sí? Y por eso hay como una lucha en este quinto, en esta quinta, en este quinto presupuesto. Hay que reconocer que el ser humano, o sea, no lo puede todo. Hay una otra trascendencia, fue creada a imagen y semejanza de Dios, pero también tiene unos límites. Yo lo he dicho en otras charlas, en otras conferencias, por eso es tan peligroso el tema de la superación personal que hacen los coaching hoy en día, porque solo te lanzan hacia arriba, te lanzan hacia arriba, y entonces vamos que tú puedes, vamos que tú tienes grandes capacidades, lo que tú te lo propongas, eso lo puedes lograr, no hay límites para ti, pero eso, o sea, eso hace mucho daño, porque un coaching le hizo eso a una persona, y cuando la persona se enfrenta con su realidad, todos tenemos límites. Seguramente un coaching ayuda a superar muchas cosas, la timidez, pero, o sea, uno como ser humano no lo puede todo. No puede todo, no lo puede todo, no lo puede todo, porque somos limitados, es la realidad de la persona humana. Somos frágiles en nuestra parte corpórea, o sea, no, yo lo puedo tomar, tirar a un tercer piso y verá como no me va a pasar nada, porque, pues obvio, porque el cuerpo es frágil. En un accidente me puedo partir un brazo y pues ahí quedo, y internamente psíquicamente, o sea, es la fragilidad. Entonces hay una lucha, ¿no? Hay una lucha
entre salir de mí mismo, pero también a veces en replegarme, entre lo que yo... Ahorita hablamos un poquitico de eso, y hace referencia justamente a esta sexta, de aquí nace lo que se llama una dialéctica de base. Ojo con esta palabra, dialéctica de base, ¿sí? Que es distinto a una dualidad, que son como cosas opuestas y que nunca se encuentran, ¿no? Aquí hablamos de una dialéctica de base. Hay que hacer una separación, pero sin desintegrar. Y entonces, lo que se refiere aquí a esta dialéctica de base es que hay una tensión que no se puede eliminar, una tensión que no se puede eliminar en la persona humana. Eh, Esto ya es ontológico, ontológico. Es parte de la condición humana. No sé si, espera, porque eso sí no la... Espera, buscamos aquí un momentico. Eh, a ver si lo encontramos. Ah, por ahora, está aquí fortaleciendo un poco esto de la dialéctica de base. Está Gaudium Spes en el numeral 10. Gaudium est Spes, ¿sí? Que es un documento del Concilio Vaticano II eh, que amplía lo que ya San Pablo dice en Gálatas 5. Gálatas 5 dice en el versículo 16, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y ya San Pablo va a decir, espera a ver si lo encuentro aquí también. Entonces hay una oposición. Aquí San Pablo habla de carne, las obras de la carne y las obras del Espíritu. Espera un momentico, aquí buscamos. A ver si lo encontramos. ¿Por qué no? En Romanos, capítulo 15. Aquí esta traducción. Espérense porque esa no me gustó. Busquemos en esta. Romanos 7:15. Miren. Bueno, desde el 14. Sabemos que la ley es espiritual porque yo soy débil, vendido como esclavo al pecado. Luego dice en el versículo 15. No entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero. Y en cambio aquello que odio es prácticamente lo que hago. Pero si hago lo, pero si lo que hago es lo que no quiero hacer, reconozco con ello que la ley. Entonces aquí San Pablo está diciendo que hay una contradicción. O sea, lo que no quiero hacer lo hago y lo que quiero hacer no lo hago. Entonces vamos a Gaudium Spes en el numeral 10. Gaudium Spes en el numeral 10 nos presenta a nosotros y toma un fragmento. Dice, en realidad, de verdad, los desequilibrios que fatigan al mundo moderno están conectados con este otro desequilibrio fundamental que hunde sus raíces en el corazón humano. Miren lo que está diciendo, porque está haciendo un análisis de la realidad del mundo. Pero ¿dónde está la raíz de esos conflictos que hay en el mundo? Están en el corazón humano. Dice, son muchos los elementos que se combaten en el propio interior del hombre. A fuerza de criatura, el hombre experimenta muchas limitaciones. Se siente, sin embargo, ilimitado en sus deseos y llamado a una vida superior. Atraído por muchas solicitaciones, tiene que elegir y renunciar. Más aún, como enfermo y pecador, no raramente hace lo que no quiere y deja de hacer lo que querría llevar a cabo. Por ello siente en sí mismo la división que tantas y tan graves discordias provoca en la sociedad. Entonces, fíjense, este es clave. Esto es clave en la visión de la antropología cristiana, cómo entendemos el ser humano, y es clave en el acompañamiento espiritual.
Muy importante en el acompañamiento espiritual esto que estamos diciendo, pues que dice la iglesia en Gaudium et Spes. O sea, el corazón humano está dividido. Nosotros, y aquí viene pues otro aspecto interesante a tener en cuenta, y es que nosotros, pues en efecto, en esto que llamamos la dialéctica de base, eh, nos encontramos siempre con, o sea, hay una tensión y por lo tanto vamos a encontrar siempre como unos polos. Y esos polos, si no entendemos que están unidos y que la tensión siempre va a estar, porque era lo que estábamos diciendo en esta dialéctica de base, es una tensión que no se puede eliminar, no se puede eliminar, no se puede eliminar. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque si nosotros comprendemos eso, pues nos vamos a entender un poquitico más a nosotros mismos en algunas cosas en las que, es que es esto, es que San Pablo lo entendió, o sea, entendió que en él había un conflicto interior y siendo San Pablo. Y hay un autor italiano eh, que se llama Manenti, y él habla entonces, para que entendamos esto gráficamente, dibujemos un corazoncito, pero vuelvo y le repito, si tuvieran esa capacidad, Dios mío, de plasmar más pero imaginémonos el corazoncito. Entonces hay un corazón y ese corazón está partido en la mitad. Esa es la división de la que hablamos, una fractura. Espiritualmente sabemos que es el pecado. En la realidad de la persona, como lo estamos viendo acá, lo entendemos como una dialéctica de base. En el hombre hay una tensión fuerte entre las grandes aspiraciones que nos dice aquí Gaudium et Spes. El hombre tiene unas aspiraciones casi que ilimitadas, pero como criatura tiene unas limitaciones. Y Manetti entonces, él habla de ese corazón, casi que ni partido por la mitad en forma vertical, sino horizontal, hablando entonces que en el corazón, pero aquí es lo importante, es un corazón, no es que hayan dos corazones, es un corazón, el mismo y único corazón, es la persona en sí, que por un lado, aunque está ahí en esa división, por un lado tiende a grandes ideales, a aspiraciones enormes, nobles, dignas, pero por el otro lado, pues también están los instintos, sus limitaciones, sus pasiones desordenadas, y entonces ahí hay un conflicto, hay un conflicto. Esto es muy importante tenerlo presente en el proceso de un acompañamiento, en el proceso de un acompañamiento, porque a veces nosotros nos podemos quedar muy en lo exterior, o mirándonos a nosotros mismos, porque podemos tener ciertos comportamientos que, que parecieran mostrar que somos buenos, pero podemos ser como el fariseo, que termina siendo peor que un pecador público, porque su corazón estaba ciego frente a su propia realidad, movida por el orgullo. Entonces, uno no puede decir que una persona es, digámoslo, eh, como en una evaluación que pudiéramos hacer, supongamos en un colegio. Es más fácil para mí porque lo que yo estudié fue relacionado con la formación sacerdotal, por eso les coloco un ejemplo desde ahí. No sé si lo puedan ustedes trasladar a sus propias realidades, o puede ser en realidades eclesiales, en un grupo en el que ustedes estén, en su grupo juvenil, no sé si lo logren trasladar este ejemplo, pero puede haber un seminarista que está en proceso de formación y el seminarista es impecable porque es puntual, bien presentado, tiene por lo tanto actitudes buenas, es muy respetuoso,
podemos decir casi que es muy servil, o sea, está siempre muy atento, inclusive tiene una eficiencia académica. Entonces uno puede decir, este es un muchacho idóneo para el sacerdocio. Es que mírenlo, es puntual, académicamente está muy bien, pero entonces el riesgo está en permanecer en lo exterior. Y entonces se termina esa formación siendo una formación del deber. ¿Y qué sucede? Que a lo mejor en el proceso de formación en un seminario que dura 8 años, el formador y el acompañante espiritual, si se fijan solo en lo exterior, pues su comportamiento es bueno, es puntual, es impecable, en la liturgia siempre está atento, pero a lo mejor ese muchacho está haciendo todo solo por deber, incluso aún por complacer a los superiores, incluso, o sea, por quedar bien. Es un fenómeno que se llama psicológicamente el de complacencia. Entonces, y eso está también dado, pues inclusive viene desde nuestra crianza, porque si nosotros fuimos criados, por ejemplo, por papás, que todo era, usted tiene que hacer, usted tiene que hacer, usted tiene que hacer, y si no el castigo, o al contrario, es que la complacencia tiene muchas aristas, o sea, mis papás pueden ser un poco descuidados, y entonces yo hago todo, trato de ser el mejor estudiante, la mejor persona, pero para que mi papá se dé cuenta, para que mi mamá se dé cuenta, y entonces al final lo que estoy buscando es complacer a un superior, complacer a alguien que quiero, complacer a una amistad, y entonces mis relaciones se basan en eso. Y entonces los hago es como por un deber, se termina siendo un deber ser, hay un fin, y el fin, al fin y al cabo, es egoísta porque lo que estoy buscando es cubrir una necesidad de afecto, o estoy buscando protegerme, o estoy buscando ser complaciente. Y eso tiene unos términos que obviamente se pueden profundizar, porque aquí se habla de complacencia, identificación, procesos de identificación, pero lo que les quiero decir con este ejemplo es que el riesgo está en que a veces nos quedemos solo con una visión de lo externo. Y resulta que hay que mirar mucho el mundo interno, y en el acompañamiento eso es quizás mucho más importante. Revisar qué hay adentro, qué hay adentro. Entonces, mire que perfectamente una persona puede ser muy espiritual y en efecto ser muy sincera en su deseo de buscar a Dios, pero, pero hay algo que a veces que la frena, algo que la hace patinar siempre en lo mismo, vuelve al mismo defecto. eh, y por eso entonces, en esta realidad de los polos, uno corre el riesgo en el acompañamiento de caer o en una visión espiritualista o en una visión psicologista, que es entonces a un extremo. Entonces, en la visión espiritualista se ve solo al hombre en términos de virtud y de pecado. Entonces, este muchacho es bueno porque se confiesa, porque casi ni se confiesa, porque en realidad es que es muy bueno, o este no sirve, o esta persona no sirve porque es un pecador empedernido. Entonces, como que hacemos sí, catalogamos a las personas solo desde el punto de vista moral, que obviamente es importante y no lo podemos desconocer. Pero si yo me centro en la persona solo desde ese punto de vista, corro el riesgo de volver eso una visión espiritualista. O por el contrario, entrar en una visión psicologista. Y pues obviamente todo esto que se está viendo acá, pues no es la idea, que nos volvamos nosotros como que todo tiene que ser tratado desde la visión de que sí, que tenemos. O sea, ya no se habla de pecado, sino es de patología, porque la visión psicologista es ver el hombre solo desde los términos de normalidad y patología. Entonces, no, tiene un problema psicológico, ¿sí? Tiene un problema psicológico. Y cuando acompañamos o somos acompañados, por ejemplo, perdón que coloque este ejemplo, que es un poco como, sí, no es, bueno, pues, la mentira, y le voy a colocar, como, por ejemplo, la masturbación. Una persona que es muy mentirosa, ya es mitómana. O sea, si en la confesión se perdona lo moral. Cuando una persona a veces confiesa, se perdona lo moral. Dios perdona eso. Por supuesto que sí. Y más si la persona está arrepentida. Pero un acompañamiento, o sea, y si el sacerdote quiere comprometerse un poquitico más, pues, o sea, no solamente se trata de decirle, pues mira, no, pues reza mucho.
Reza mucho, reza muchos Padres Nuestros y muchas Ave Marías. Eso es una visión espiritualista, porque si la persona tiene un problema que es más de fondo, la persona en realidad quiere, por ejemplo, buscar una vida virtuosa de pureza. Y obviamente le duele mucho cuando cae de pronto en un pecado como masturbación. O le duele mucho, o sea, sabe que, no es, que mentir está mal, pero termina cayendo en la mentira una y otra vez, casi que se le vuelve una manía. Entonces, pero entonces, ¿qué decimos? No, pues esa persona definitivamente lo que pasa es que psicológicamente ya no tiene remedio, o sea, tiene un problema ya psicológico. Entramos en esos extremos. Y por eso la idea, por eso se habla aquí de un acompañamiento psicoespiritual en donde se trata de integrar ambos aspectos, ¿sí? Se debe ver como el conjunto, el ideal, pero al mismo tiempo la realidad, ¿sí? Por eso se habla de un yo ideal y de un yo actual. Esa es la dialéctica de base. Esa es la dialéctica de base de la que estamos hablando. Entonces se tiene que hacer una integración entre capacidad objetiva y la capacidad subjetiva de cada uno. Eh, Eso, entonces es importante tenerlo en cuenta y eso pues lleva a digamos, si podemos hablar como de todos estos procesos con estos presupuestos de los que estamos hablando, pues tiene que apuntar en un acompañamiento a una conversión profunda, a una conversión eh, intelectual, moral y religiosa. O sea, que abarque lo que es la verdad, el bien y el amor a Dios. La verdad, el bien y el amor a Dios. Una conversión profunda y una madurez humana y cristiana. Eso entonces, digamos que a modo de los presupuestos, teniendo en cuenta entonces esto de Gaudium Spes, eh, me parece importante también de pronto que tengamos en cuenta, nuevamente hablando del el hombre como misterio, ¿sí? Que cuando nos acercamos a una persona, por eso tenemos que tratar de ver siempre el conjunto. Y por eso hay dos preguntas que uno tiene que adentrarse si quiere también continuar como en esta perspectiva del acompañamiento. Por un lado, ¿qué cosa es el hombre? Y por otro lado, ¿quién es el hombre? Porque inclusive el Salmo 8, acuérdense que dice, Señor, pero ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle tanta autoridad o tanto poder. Ese salmo es muy hermoso. En realidad, ¿el hombre qué es? Y entonces, pues en esta realidad del acompañamiento, viendo al hombre como misterio, eh, pues tenemos que ver todo su conjunto, ¿sí? Ese corazón que tiene esa dialéctica de base, que es una tensión que pues no se va a acabar, o sea, siempre va a estar esa tensión, debe estar. Inclusive una persona sana no es una equilibrada, no es una persona que ya superó todas las situaciones a nivel moral y psicológico, no es una persona que está en camino y que por lo menos es consciente de sus fragilidades y va en ese camino de conversión avanzando, eh, pero pues sin desconocer nunca pues su humanidad y su limitación, y luchando por el ideal. O sea, yo quiero ser santo, es que ese es nuestro deseo. Y ustedes están aquí porque son personas de iglesia y mi deseo es ser santo. Claro que sí. Y ese es el ideal, allá tengo que apuntarle, pero no tengo que desconocer lo que yo soy hoy, aquí y ahora, con mis luchas, con mis fragilidades, con mis tensiones, con mis traumas, con mis heridas. Ya ustedes vieron el tema de las heridas para llegar entonces a la resurrección en Cristo. Y entonces, en esta realidad que estamos hablando, del misterio del hombre, del ser humano, con su dialéctica de base, eh, aparece entonces esta realidad. Tenemos que ver en primer lugar qué es el hombre, poder entender mejor qué es el hombre. La que aplica entonces, pues como las generalidades, ¿no? El hombre en su realidad, comprender un poco los procesos que tiene la persona a nivel psíquico, eso ayuda muchísimo. De pronto algunos de ustedes en sus carreras estudiaron un poco de psicología evolutiva. Fíjense que estudiar algo tan sencillo le ayuda a entender los procesos de una persona desde pequeña, cómo va
desarrollándose en la persona la capacidad de relacionarse, de los afectos, que las heridas que tiene con los papás, con la mamá, todo eso, toda la parte eh, de emociones, toda la parte emotiva, que son comunes a todas las personas. Por supuesto que entra uno también, que es el hombre, pues a descubrir que está en un contexto concreto, en un lugar histórico. No es lo mismo acompañar a una persona que, que vive en Bogotá, a una persona que vive en el llano. No es lo mismo acompañar a un colombiano que a un gringo. No es lo mismo acompañar a un europeo que a un latino, porque hay toda una realidad, es un ambiente circunscrito a las circunstancias del lugar, de cultura, de crianza, y todas esas cosas son en cierta forma a veces generales. Hay unas que son generales, pero otras que cuando uno ya va a mirar, pues también son muy particulares. Por eso la pregunta es doble. ¿Qué es el hombre y quién es el hombre? Porque quién es el hombre es cuando me acerco a una persona concreta, una persona concreta. Él tiene en común muchas cosas con todas las personas, muchas cosas en común. Por eso, ¿qué es el hombre? Y tengo que entender sus dinámicas. O sea, la dinámica del ser humano es igual para todos. Es igual para todos, así sea chino, japonés, así sea coreano, africano, son las mismas dinámicas, porque es el ser humano en su capacidad cognitiva, en su capacidad racional, en su capacidad volitiva, es decir, de la voluntad. Hay cosas que son comunes, pero cuando preguntamos quién es el hombre, entonces ya hace misterio, o sea, la persona que está delante de mí es un misterio, porque fíjense, o sea, en una familia nomás que son criados, si son seis, todos son distintos. Yo conozco una familia, tengo una familia de amigos, son jóvenes, inclusive son más jóvenes que yo, tengo 46, y ellos son más jóvenes y tienen 6 hijos. Y ellos dicen, no, padre, es que todos los crían igual a los chinos, pero todos los chinos son distintos, son distintos. ¿Por qué? Pues por eso, porque la individualidad de cada persona y cada persona es un misterio. Cuando yo acompaño, entonces, por eso, yo no puedo, si fuera en este caso estos 6 hermanos y todos fueran al psicólogo, entonces no, ya tengo la fórmula porque yo conozco a los papás, ellos tienen un problema, no, cada uno es distinto, aunque fue criado con los mismos patrones de crianza, aunque viven en la misma casa, pero cada uno tiene una forma similar distinta, cada uno tiene experiencias distintas. Entonces, ¿quién es el hombre? Hay que mirar adentro qué es lo que hay internamente, cuáles son sus valores, cuáles son sus actitudes desde lo profundo, cuáles son inclusive sus necesidades profundas que él más ha acentuado. Entonces, es importante esto. Saltar de todas maneras el hecho de recordar eso de que la persona es un misterio. Por eso, inclusive, aunque uno no vaya a hacer acompañamiento espiritual, porque una de las claves del acompañamiento es saber escuchar. Es cuando estemos con alguien, porque nos piden consejo, ni siquiera se trata de acompañamiento espiritual. Algo importante es eso, o sea, estoy frente a alguien y tengo que poder tratar de comprender. Creo que eso es otro tema y pues más amplio, o sea, cómo hacer ya el acompañamiento en concreto. Digamos que hoy hablamos como de unas premisas, de reconocer que el acompañamiento espiritual puede ser muy directivo, muy, muy direccionado, y esa no es la idea. Del acompañamiento, es para que la persona crezca en su capacidad de decidir y pueda crecer en su libertad interior. Eh, y el acompañamiento espiritual, entonces, eh, en este sentido también, dentro de lo que hablamos hoy, pues es importante que, que no se vaya a los extremos, o sea, que me centre solo como catalogando a la persona, o sea, como el comprender a la persona humana. Entonces yo puedo ser espiritualista, entonces me voy hacia un extremo y, y digamos, yo puedo acompañar a una persona, pero o sea, con una visión del hombre, una visión espiritualista, pues yo, una mirada, o sea, sí termino quizás haciéndole daño porque no le estoy ayudando a crecer en su parte humana, es decir, en su parte interior, a reconocer sus emociones, a reconocer qué es lo que le está moviendo, a reconocer que de pronto está solamente preocupándose por lo externo, pero no es capaz de reconocer que adentro hay cosas que se mueven.
o lo contrario. Entonces, pues no, en este acompañamiento vea que como es psicoespiritual, entonces pues nos quedamos con una visión reducida en donde ya delimitamos y no, pues o sea, la persona en realidad, todo es psicológico y no le damos la oportunidad también a la acción de Dios, a la acción de la gracia. Si este es un camino en donde sabemos que ahí está el Señor, que es el que nos va guiando y pues para nosotros cuenta la gracia, la acción salvífica del Señor. Lo que pasa es que no alcanzamos a adentrarnos más en este tema de la dialéctica de base, porque aquí el punto es que no podemos quedarnos ni en un extremo espiritualista ni en un extremo psicologista, hay que integrarlas y por eso hay que entender que la persona humana a veces, aunque profesa unos grandes valores, se contradice, pero no porque tenga problemas psicológicos, sino porque en su inconsciente y en su realidad interna que él a veces no desconoce, porque no se conoce a sí mismo, no ha hecho el proceso de conocerse a sí mismo, termina respondiendo no a los ideales que tiene, sino termina respondiendo o a sus heridas o a sus necesidades que no conoce, por ejemplo, de, de sentirse inferior, de mostrar, de exhibicionismo, porque todo eso tiene una categorización dentro de lo que, dentro de esta visión antropológica y una escuela que pues fue el énfasis que yo tuve cuando estudié, pero es para decirles, estos dos como abrebocas, porque en el acompañamiento la idea es poder integrar estos dos extremos para reconocer que cuando acompañamos a una persona, inclusive yo mismo, tengo que estar dispuesta a conocerme más en mi interior y en mis emociones y cuáles son mis motivaciones. Siempre coloco un ejemplo. Yo puedo tener muy buenas intenciones como sacerdote y quiero ser sacerdote porque quiero servir al Señor en los pobres, especialmente. Pero mire, eso es muy bonito, eso es un ideal y lucho por ese ideal, pero sin darme cuenta quizás mi motivación que tengo, la motivación que yo tengo, no es solamente servir al Señor, sino que de modo inconsciente, porque quizás no fui valorada cuando chiquito. Quiero servir a los pobres porque cuando yo he ayudado a los pobres, me di cuenta que ellos son muy agradecidos y me abrazan y me dicen que usted sí es una buena persona. Entonces yo termino haciendo mi sacerdocio, sirviendo a los pobres, pero respondiendo más a ese deseo de gratificación, de reconocimiento y no por servir al Señor que está presente en los pobres. Entonces, aunque está el ideal y es sincero, la persona si no hace un ejercicio de interiorización y en el acompañamiento uno tiene que ayudar a la persona, mira realmente qué es lo que te está moviendo, cuáles son tus motivaciones profundas. Y eso es muy importante en el acompañamiento, porque si no se termina ahí en un conflicto en el que la persona pues termina frustrada y termina pues estancada y no puede crecer y madurar integralmente. Pues bien, muchas gracias. Si tienen pues preguntas las pueden dejar con Gaby, de pronto en otra charla o en otro momento, no necesariamente conmigo, sino en las charlas que vienen, lo mejor es que sigan respondiendo algunas preguntas o más adelante podemos profundizar más en ese tema si les llama la atención. De todas maneras, sí vale la pena que ustedes exploren esa posibilidad de formarse, porque se necesitan hoy en día muchos, se necesita mucho acompañamiento. Es una de las cosas más importantes hoy en día. El acompañamiento empieza por saber escuchar. Entonces, pues les bendigo y terminemos encomendándonos a la Virgen Santísima y a todos los santos en esta gran solemnidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor los bendiga, con su gracia y su poder, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Dios los guarde.